Espera, amigo, vamos a hablar cosas maravillosas, ¿ok? Vamos a revivir el pecado dentro de nosotros. Vamos a revivirlo. Vamos a ponerlo en la mesa, porque es la manera que vamos a tomar en serio el pecado, es decir, el fruto del pecado. ¿Por qué? Porque el fruto del pecado nos desgasta, nos desmoraliza, nos desmotiva, no recibimos beneficios. Somos rechazados por la comunidad, por la familia, por los hijos, etcétera, etcétera. Y encima nos encontramos con muchos problemas de salud, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entender por qué pasan estas cosas. Muchas veces buscamos solución de otra manera, de otro índole, y en realidad el problema está en el fruto del pecado. Pero vamos a revivir el pecado. ¿Cómo vamos a revivir el pecado? Bueno, tenemos al apóstol Pablo, que es un maestro, que es un experto en presentar la jurisdicción divina, la jurisdicción del cielo. Qué increíble, mi querido amigo. Vamos a entenderlo, ¿ok? Vamos a revivir el pecado. Muchas veces nosotros no entendemos eso, por eso no tomamos en serio nuestra conducta, nuestro comportamiento, la vida moral. Dice Romanos, estoy en el libro de Romanos, ahí voy a estar, no me voy a mover en otro lado, Romanos 7, versículo 9. Vamos a revivir el pecado, pero la Biblia lo va a enseñar cómo lo vamos a revivir. Vamos a revivir el pecado. Dice así la palabra de Dios, dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí en Estados Unidos, si tú entras a una tienda y te robas una cosa mínima, pequeño, ¿ok? Probablemente tú dices, ¿qué me van a hacer? ¿Quién me va a juzgar por un lápiz, por un bilé, por una bolsita, por una playerita, o por una carterita, o por un reloj? ¿Quién me va a juzgar? No estoy robando millones, estoy robando una cosita que cuesta $5, $1, $2, $10, okay, $20. Mi querido amigo, no tienes la menor idea porque no tienes experiencia. Pero si te llegan a cachar, entonces te van a arrestar, te entregan al alguacil, a la policía y te llevan al condado y ahí te van a leer la cartilla y comienza a querer un récord. Entonces, entonces revive tu acción, revive la acción que la cual se desconocía. Entonces, cuando tú reaccionas con la experiencia, vas a decir, ya nunca lo vuelvo a hacer. Mira, qué cosa tan pequeña me fui a quemar, qué cosa tan pequeña me puse en evidencia. Más si eres inmigrante y tienes la oportunidad de arreglar tus documentos en este país, eso te va a afectar. Qué increíble. Ok, es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice, cuando yo entendí los mandamientos divinos, la ley moral de Dios, dice, me puse pilas, reaccioné. Entonces dije, adiós, pecado, vivo para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Wow, es ahí donde comienza uno a ponerle seriedad al asunto. Si no, no pasa nada. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ahora, el apóstol Pablo lo dice tan claro sobre la infracción. Conociendo los mandamientos, dice, el pecado revivió y yo morí y chao, chao al pecado. Qué interesante. Versículo 7:7. Dice así. Dice, ¿qué diremos pues? Dice Pablo. Hace un signo de interrogación ahí. ¿Qué diremos pues? Como la pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice el apóstol Pablo, bueno, pues yo ya sabía de la codicia, pero yo no le daba importancia. Yo no le daba importancia, pero conociendo el mandamiento y dice, no codiciarás, que es el mandamiento número 10, ¿de acuerdo? Éxodo capítulo 20. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando el humano codicia las cosas del prójimo, de la familia. Y Pablo dice que es pecado. Cristo, nuestro Dios, coloca en pecado esa acción de nosotros. Mi querido amigo, ahora puedes darte cuenta que a través de la ley de Dios seremos juzgados. Ahora, la pregunta que tiene el millón dice, pero estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Señores, ese es otro tema. Eso es otro tema. No quiero largar ese video, lo quiero dejar corto para entender esa parte. Esta es la jurisdicción divina. Esto es el carácter de Dios. Así es como se revive el pecado. Ahora ya te dices cuenta, el ejemplo que te puse, entraste a una tienda, te robaste cosas pequeñas, pero como no tenías conocimiento,
qué tanto te puede afectar. Pero una vez que hayas pasado en ese proceso, te quedan dos cosas nada más. ¿Le das la importancia o lo sigues haciendo? Así es como se vive la vida cristiana. Cuando los cristianos no percatan que esto le perjudica o no conocen esto, viven bajo la gracia y siguen haciendo lo que ellos quieren. Porque muchos hoy predican en el púlpito, se preocupan porque estás robando, se preocupan porque andas en adulterio, se preocupan porque no has cambiado tu vida, pero no enseñan esto. No enseñan esto, más sin embargo, los mandamientos de Dios son 10. Se preocupan tanto cuando se violan los mandamientos. Hay organizaciones que tienen ídolos en su iglesia, tienen ídolos, imágenes, y no lo aceptan. Hay organizaciones que cambiaron el día sábado por el primer día de la semana cuando no es mandamiento. Y el día de reposo es mandamiento. Y el día domingo no es mandamiento. No está escrito como mandamiento. Mientras que el día séptimo está escrito como mandamiento. Como ven, por eso es que no se le da seriedad el cambio de vida. Que asisten a la iglesia van de camino a la perdición eterna. ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, cometen cualquier cantidad de pecados a propósito? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, están cometiendo adulterio y viviendo en pasiones desordenadas con la esposa o con el esposo del compañero? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, están haciendo negocios